Jebel el Musa, el tradicional monte de Moisés. Es conocido a partir del siglo IV en la época bizantina. Pero, por ejemplo, en la carta, la epístola a las Gálatas, Pablo habla del monte Sinaí en Arabia. Y conocemos numerosas tradiciones, incluso los propios investigadores, que lo ubican en distintos lugares el monte Sinaí. A un investigador italiano, el profesor Anatti, por más de 30 años, trata de convencer a la comunidad científica internacional que el monte Sinaí tradicional es el monte Carcom, que se encuentra actualmente en el territorio israelí, en el sur de Israel, en el Negev, muy cerca de la frontera con Egipto. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero lo que es muy sintomático y misterioso es cómo puede ser que el espacio sagrado por excelencia de Israel haya desaparecido de la memoria colectiva de Israel. ¿Cómo puede ser que se hayan olvidado de dónde fue el verdadero monte Sinaí? Y con eso no quiero implicar que no haya existido. Como es un grupo muy íntimo, voy a hacer una pregunta que no es retórica. Vamos a ver quién lo sabe. ¿Quién es en la versión, en la tradicional historia bíblica, el último que sabe dónde está el monte Sinaí? Elías. Elías. Es el último que sabe. Según queremos, Elías fue un profeta que vivió hace unos 2900 años, en el siglo IX. Y según la propia tradición bíblica, es el último personaje que parece conocer en algún lugar del sur de la tierra de Israel, en el Negev, dónde está el monte Sinaí. Y la pregunta es, ¿y por qué desaparece esa memoria? No lo sabemos. Pero según la propia tradición de Israel, fue en ese lugar donde Yahvé se le revela a Moisés y le ordena: y me construirás un santuario. En el libro de Éxodo, en el capítulo 25, me construirás un santuario. Pero el santuario que se refiere es el tabernáculo, es decir, un santuario móvil. La imagen aquí que aparece, y lo pueden buscar ustedes en internet, es, por ejemplo, un santuario, un tabernáculo hecho por grupos evangelistas en la zona de Timna, en el sur actual de Israel, siguiendo otra vez lo que el texto bíblico dice, o lo que creemos que dice el texto bíblico, o cómo es interpretado el texto bíblico. Pero lo más fascinante es el contexto, es ver el tabernáculo no en Buenos Aires, sino verlo en el desierto del Negev, en el desierto, la tierra de Israel. Y es en ese contexto donde le ordena construir ese tabernáculo que va a servir de residencia a la gloria de Yahvé. Kvot Adonai. Y toda la segunda mitad del libro de Éxodo se refiere al templo, es decir, al tabernáculo, en donde se explica en detalle la construcción, que me imagino de los presentes, si alguna vez lo leyeron, les debe resultar enormemente aburrido. Es como leer planos de un arquitecto. Le puede interesar a un arquitecto, pero no a una persona común. Pero sin duda para el autor bíblico es esencial para entender a la divinidad, es entender el lugar de su residencia. Y por eso cada detalle de ese edificio es central. Y al final del texto, en el capítulo 40 del Éxodo, en el momento que se inaugura ese espacio, cuando ese espacio construido se transforma en sagrado, cuando la gloria de Yahvé se hace presente. Es decir, el espacio en sí mismo no basta que uno diga que es templo.
El espacio se transforma en sagrado cuando Yahvé se hace presente y toma posesión del lugar. Significa que la presencia de Yahvé no es una metáfora. Yahvé se encuentra ahí. Es esa nube que dice el texto que cubría la tienda, y por eso Moisés no puede entrar porque está cubierto el espacio por la nube. Es decir, que la presencia de Yahvé se puede ver. Porque a diferencia de lo que nosotros creemos, que la divinidad es invisible, en la versión bíblica y en la perspectiva de la divinidad se puede ver a la divinidad. O hay una dimensión de la divinidad que se la puede ver. La divinidad se manifiesta en la nube, en la luz, en el fuego. Significa que hay una dimensión física. Los sentidos pueden captar la presencia de Yahvé. Es muy diferente de como nosotros los modernos imaginamos el concepto de divinidad. Y la tradición bíblica nos cuenta que ese santuario era un santuario móvil. Y como tal, acompañaba al pueblo de Israel en su derrotero por el desierto. Y aquí hay un punto muy importante. Ya los exégetas medievales lo habían notado, que en realidad el tabernáculo es como si fuera el monte Sinaí móvil. ¿Y por qué? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Porque cuando, según la tradición bíblica, el pueblo de Israel erigía su campamento en el desierto, lo hacían de una manera muy particular. Lo ven aquí en un grabado alemán, que el original se encuentra en la colección de mi museo, el Museo de Israel. El tabernáculo se encontraba ubicado en el centro. Y la tradición bíblica dice que alrededor estaban las tiendas de la tribu de los levitas. Y ubicado al este era la tienda de Aarón y Moisés. Aarón en la tradición bíblica es el gran sacerdote. ¿Y por qué en el este? Porque el eje de entrada del santuario era de este a oeste, como es el movimiento del sol. El eje de entrada era de este a oeste. Y alrededor se ubicaban el resto de las tribus de Israel. Es decir que, según la tradición conocida en Números 2, el santuario estaba ubicado en el centro del campamento. Ese concepto de centro tiene un papel central en la historia de las religiones, no solamente aquí. El gran gurú de los estudios religiosos en el siglo XX fue el rumano Mircea Eliade. Buena parte de su obra está traducida al español, así que no hay excusas para no conocerlo. Y Eliade, entre uno de los temas que ha escrito enormemente sobre el tema de espacio sagrado, y entre ellos el concepto de centro como categoría específica cuando se estudia el concepto de espacio sagrado. ¿Y por qué el centro tiene una importancia central? Porque el centro funciona como axis mundi, como eje del mundo. Por eso no es casualidad que cuando los griegos llegaban para erigir una colonia, lo primero que demarcaban era el temenos, y el temenos es el espacio sagrado, que lo hacían en función del oráculo, porque era una revelación de los dioses. Y se fijaba el espacio sagrado y alrededor de eso se construye el espacio habitado. Piensen, por ejemplo, las ciudades coloniales. Lo primero que se erige es la plaza, ¿no? Y en la plaza se encuentra la catedral y la casa de gobierno. Es decir, el poder, que es el que organiza el mundo. Porque sin el poder vivimos en el caos. Y por eso en la plaza es el que organiza, el espacio organiza nuestras vidas. Y sabemos que en el centro es donde está la autoridad. Es la presencia divina o los que representan a Dios en la tierra, como puede ser el rey o puede ser el gobernador y puede ser el gran sacerdote. Y está ahí la casa de la divinidad, que es el templo. Es decir, que la función del tabernáculo es organizar el espacio sagrado de Israel, que en ese momento es el campamento,
Ese es el cosmos. Y están rodeados por el desierto, que es el caos. En el caos hay un cosmos, y en ese cosmos está el tabernáculo, que es el que organiza el espacio. Y ese espacio es un espacio movible. Y según la tradición bíblica, ese espacio movible habla de continuar acompañando a Israel hasta, y otra vez según la tradición bíblica, se construya el primer templo fijo de Israel, que va a ser el templo de Salomón. Hay muchas cuestiones que obviamente no puedo tratar en este mini seminario, como ser, por ejemplo, en la tradición bíblica, la propia Biblia hebrea comenta que el que tuvo la iniciativa de la construcción de una casa de Yahvé fija fue David. Pero la propia tradición bíblica sabe que David no construyó el templo, que él mismo tuvo esa iniciativa. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la respuesta bíblica? Sus manos estaban llenas de sangre. ¿Dónde está escrito eso? En Crónicas. Pero Crónicas es un libro tardío en la tradición bíblica, es de la época persa. La tradición antigua, que es en el libro de Samuel, dice que David estaba involucrado en guerras. Significa que no tenía tiempo de ocuparse de construir un templo. En la versión siglos después, en la época persa, entre el siglo VI y siglo IV antes de nuestra era, toma ese tema diciendo que por tener las manos con sangre significa su condición de impureza no le permite construir ese templo. Y por eso el único que lo podía hacer era su hijo, Salomón, que reina en una época de paz. Y obviamente él está identificado con la sabiduría, pero no con la guerra. Y otra vez no quiero entrar en esos pruritos académicos sobre la certitud histórica de estos personajes. Simplemente para enriquecer las lecturas de ustedes. Les recomiendo leer un libro que desde la fe, cuando lo lean, los va a movilizar profundamente. Es el libro David y Salomón, escrito por el profesor Israel Finkelstein y Neil Silverman. Israel Finkelstein es un afamado arqueólogo de la Universidad de Tel Aviv, en donde plantea serias dudas acerca de la historicidad de estos personajes, o por lo menos de la historicidad de la versión bíblica de los personajes. Puede ser que hayan existido, pero seguramente el David y Salomón de la historia no fueron lo que la Biblia hebrea nos da a entender sobre esos personajes. Pero como dije, no es eso lo que estoy acá rastreando. Estoy rastreando la autocomprensión de Israel, cómo Israel imaginaba su pasado. Y eso se ve reflejado en la manera en que la Biblia hebrea presenta a David y Salomón, más allá de si en la historia... ¿Qué pasa? Your battery is running. ¿Por qué? Ay. ¿Por qué? ¿Qué más puedo hacer? ¿Está conectado? Está conectado acá. Esto está prendido. Bueno. ¿Qué te dice que no tiene luz? Sí, que no tiene cosa, que tiene 10%. Significa que no le llega la corriente. Ok, de todas maneras, como vieron, mientras que no me quede mudo, puedo seguir dando clase. Como vieron, nos salva la palabra. Como ven, en este caso, ¿sí?, es muy sabia la tradición bíblica cuando dice, y en un comienzo fue el logos, ¿no? Fue la palabra. ¿Sí? El problema es después, cuando comenzó con la luz. Fíjese lo que pasa cuando nos quedamos sin luz. Ahora, pero entonces ahora sigo en la historia. Tenemos la tradición bíblica. Y en la tradición bíblica
se habla de un templo, que es el templo de Salomón. Y acá quiero darles otro comentario. Seguramente los aquí presentes no tienen ninguna duda que existió el templo de Salomón, ¿no? Y que seguramente cuando oyen sobre las polémicas hoy en día, sobre el templo aparece, por ejemplo, en una narrativa de los posmodernistas, o incluso la polémica en el mundo árabe, es que nunca existió el templo de Salomón. Y a muchos de los presentes probablemente les resulte muy chocante esa afirmación cuando no hay ninguna duda que existió porque lo dice el texto bíblico. Pero aquí tengo que ser muy claro en mi afirmación. No hay ninguna prueba arqueológica de la existencia del templo de Salomón. ¿Qué significa? Que no tenemos ningún resto arqueológico. Ningún resto arqueológico. Tenemos la descripción del texto bíblico. Pero como dije, desde la historia, no desde la fe, el hecho que lo diga la Biblia hebrea no significa que haya existido. Porque ese no es un argumento, porque la Biblia lo diga. Ese no es un argumento. Desde la historia, desde la fe, ¿qué tengo para decir? ¿Qué podemos decir si uno cree en lo que dice el texto? Pero la pregunta es si existió. No tenemos ninguna prueba arqueológica. Sin embargo, estoy convencido que hubo templo. ¿Y cómo lo sé? No porque lo dice la Biblia. Es porque cuando comparo los testimonios de la Biblia hebrea a lo que sabemos sobre los templos en el mundo antiguo, de templos que sí los conocemos en la historia. Cuando comparamos, por ejemplo, restos arqueológicos de templos de la época bíblica. Por ejemplo, hay un templo muy importante, que obviamente por la situación hoy de caos en Siria, no sabemos lo que ha pasado con esos restos, en Ain Dara. Un templo que funcionó entre el siglo XIV y el siglo IX, siglo VIII, antes de nuestra era. La distribución del espacio coincide mucho con el espacio que aparece en los textos bíblicos que caracterizaba el espacio de Salomón. Significa que el texto de Salomón, el texto, ¿no?, sobre el templo de Salomón, revela un conocimiento muy cercano de cómo eran los templos antiguos. Y por lo tanto, asumir que el texto simplemente inventa un espacio que nunca existió, tampoco tengo ninguna razón para argumentarlo. Es más, el texto bíblico revela un conocimiento profundo de cómo eran los templos en el mundo antiguo. En el manejo del espacio, en la terminología, en los artefactos que tenemos paralelos arqueológicos. No tenemos el del templo. Pero significa que el autor bíblico está hablando de un espacio que probablemente haya conocido o la tradición conoció. Es decir que, como ven, no necesariamente tengo que rechazar la versión bíblica, pero no necesariamente la tengo que aceptar simplemente porque es bíblica. Sino tengo que, otra vez, utilizando todos los medios que la historia nos permite, la arqueología, las religiones comparadas, el estudio de la literatura antigua, tratar de controlar la información, como dije, desde una lectura histórica y crítica, no desde el púlpito. Los feligreses cuando vienen a la iglesia, o los piadosos que vienen a oír el sermón del rabino, no están esperando una cátedra, no es un seminario de doctorantes. Y por lo tanto, entonces el texto bíblico tiene otra función. Pero desde la historia, la pregunta es, ¿de qué manera ese texto ilumina o preserva una información que nos permite entender la evolución de esta institución, que es el templo? Y como dije, a mi modesto entender, como lo creen la mayoría de los estudiosos, el templo creo que sí existió. Seguramente que el texto y la versión que tenemos de un templo atribuido a Salomón, si existió Salomón, y si existió ese templo, no seguramente es el templo que construyó Salomón.
El texto bíblico es como si fuera la última etapa de desarrollo de ese templo atribuido a Salomón, pero seguramente para finales de la época bíblica. Porque los textos bíblicos y las tradiciones tienen que ser entendidas como si estuvieran ustedes en una excavación arqueológica. Cuando ustedes llegan a un sitio y empiezan a excavar, ustedes obviamente comienzan a excavar la última etapa de desarrollo de un lugar. No empiezan por el principio, porque el principio está abajo. Y ustedes empiezan en la última etapa. Y entonces empiezan a adentrarse dentro de capas arqueológicas. Ese mismo concepto es una de las claves, de las tantas que uno necesita para entender el texto bíblico. El texto bíblico es como si fuera un tela arqueológico, donde uno tiene que ir adentrándose en capas de siglos de elaboración, de edición de esas tradiciones, que reflejan etapas diferentes de esa institución que es, en este caso, la institución del templo. Y aquí quiero, para sintetizar este punto, el texto bíblico es un texto muy sofisticado, porque lo que hace es presupone ciertas ideas, esperando que el lector avispado pueda entender las claves. Por ejemplo, el texto bíblico trata de comunicar un mensaje y lo hace utilizando una misma terminología. ¿Se acuerdan que hablamos de la gloria de Yahvé? Y el texto bíblico decía que la gloria de Yahvé estaba en el monte Sinaí, que la gloria de Yahvé estaba en el tabernáculo y la gloria de Yahvé estaba en el templo, en el monte Sión. Significa